nosotros en Voz Ciudadana. Esta vez vamos a hablar sobre la inseguridad. Vamos por cierto, nuevamente a saludar a nuestros invitados. Está con nosotros el general Miguel Hidalgo, que fue ministro del Interior del año 2010 al 2011. También está con nosotros el general Luis Montoya, que fue director de la Policía Nacional del 2005 al 2006. Ambos bienvenidos. Empezamos con el general Hidalgo. ¿Cuál es su diagnóstico? Porque el ministro del Interior, cuando fue interpelado aquí por el Pleno del Congreso, él aseguró que bajó en 5% el índice de victimización, 5%, dice que bajó de 33 a 27%, sin embargo reconoce que los niveles son bastante altos en criminalidad. Para que el público entienda de qué está hablando el ministro. A ver, vamos a recurrir un poco a la información que tenemos en estadísticas y de instituciones muy respetables. Por ejemplo, tenemos que el INEI nos dice que el 34% de los delitos se realizan bajo la modalidad de robo agravado hurto. Y eso está relacionado con el crimen o con el delito callejero. El Instituto de Integración de RPP también nos dice que cada 5 minutos se comete un delito y el 82% de la población tiene usted la percepción de inseguridad, ¿correcto? Y finalmente tenemos, por ejemplo, el Barómetro de las Américas, que nos dice pues que América Latina y especialmente el Perú ocupan uno de los primeros lugares en victimización. Entonces, bajo esa premisa, como país, tenemos todavía un gran problema que es la inseguridad ciudadana. Yo quiero entender que el ministro, frente a estos logros que se ha tenido y que hay que reconocerlos, en la lucha contra el crimen organizado, que es otro de los grandes campos donde los operadores de justicia luchan contra el delito, han habido operaciones importantes, capturas importantes, y de repente el nivel de victimización, que guarda relación con el número de muertos por cada 100.000 habitantes, podría haber tenido una disminución. Pero que la inseguridad ciudadana sigue siendo uno de los principales problemas que tiene el Estado y el gobierno que atender. General Montoya, ¿cuál es su diagnóstico? Bueno, lo escuchamos. Miguel acaba de darnos cifras, no voy a abundar en las cifras, son cifras reales y cifras que no deben de preocupar. En el sentido de que las calles están tomadas por la delincuencia, que es ese 34% que sufre el ciudadano de a pie. Han aumentado inclusive las modalidades. El raqueteo campea en las calles, los marcas, el sicariato, el narcotráfico en todas sus modalidades, la microcomercialización, que yo siempre le llamo la madre del cordero para cometer los otros delitos. Siempre el delincuente actúa bajo los efectos de la droga. Y nosotros somos un país productor de cocaína, 309 toneladas anuales. Incautamos el 7%. Entonces, frente a ello no estamos afrontando el problema fundamental de que es la inseguridad pública. Por veces nos confundimos en lo que es seguridad ciudadana y seguridad pública. Entonces tenemos que mirar esto con mucha seriedad y responsabilidad y no podemos mentir. A veces maquillamos cifras y eso es peligroso. Cuando se trabajó el plan de gobierno en lo que es seguridad ciudadana, se habló claramente de trabajar e incidir en lo que era comisarías y patrullaje, cosas que se han abandonado. Se habló de crear 240 comisarías y las 1.460 comisarías repotenciarlas. ¿Qué pasó? No se ha hecho. Eso hay que preguntarle al titular del sector. Yo ya no estoy desde el 6 de agosto. General, es cierto, por años se dice vamos a invertir en comisarías, las vamos a mejorar, se va a comprar más patrulleros, los policías van a estar más implementados y equipados, y va a haber más. El ministro del Interior está señalando de que van a haber como más de 6.000 policías en las calles desde agosto. ¿Qué nos dice al respecto? A ver, fíjese, sobre lo que acaba de manifestar mi jefe y amigo Jean Montoya. Se conocen. Hemos trabajado juntos muchos años y bien, un excelente. En todo un proceso de integración de las instituciones policiales, creo que pusimos el mejor esfuerzo para que la Policía Nacional vaya... entonces reitero, son dos voces autorizadas para hablar este tema de la inseguridad ciudadana. Volviendo a su pregunta, ¿no? El tema, por ejemplo, relacionado con de las comisarías. Correcto. Todo eso
en un plan estratégico que desarrolló el actual gobierno durante la campaña para presentarlo como dentro del plan de gobierno de ellos, se establecen una serie de decisiones políticas para mejorar la infraestructura en la Policía Nacional, ¿correcto? Ahora, eso demanda recursos económicos, demanda proyectos de inversión, porque no vas a construir a la loca. Tienes una serie de proyectos, hay muchas comisarías que crear porque el crecimiento demográfico así lo exigen. Hay otras 1.300 que existen y que necesitan mejoras en su infraestructura para atención al público, para que también el personal policial tenga ambientes adecuados donde desarrollar su tarea. Es un tema... ¿Y cuentan con computadoras las comisarías? Yo creo que sí, ¿no? Ahora, este tema de las infraestructuras pues pasa por presupuesto, asociaciones público-privadas, decisión, y es un proceso largo. Lo que pasa es que a veces en campañas se ofrecen muchas cosas y realmente para cumplirlo necesita de un proceso largo. Usted acaba de decir que se están incrementando 6.000 policías y eso se incrementan cada año o cada vez que las escuelas de formación terminan con los procesos de formación, y eso es bueno. Pero lo más importante es la calidad de policías que nuestras escuelas están poniendo a disposición de los ciudadanos para velar por su seguridad. Y ahí está el quid del asunto. Claro, porque el ministro dice 6.150 policías de diferentes escuelas saldrán a las calles y a partir de agosto serán enviados a las calles, a lugares donde más se necesitan en cada región del país. Y eso es bueno y es correcto, pero calidad. Para poderlos poner donde están los delitos y donde se necesitan policías. Pero también no dejemos de tener en cuenta que así como 6.000 policías se incrementan al año, una cantidad de más o menos 4.000 y pico de policías todos los años se van al retiro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya cumplieron su ciclo por mandato imperativo de la ley, ya cumplieron sus años en la institución. O sea que esa renovación de policías jóvenes es bueno, pero hay que tener en cuenta también los que se van al retiro al año. Y hay que hacer unas sumas y restas con cuánto nos queda. Sí, porque, general, lo cierto es que cuando vienen acá los alcaldes, ellos justamente la principal preocupación es que no hay suficientes policías en mi región, en mi jurisdicción. Vamos a la comisaría y les faltan efectivos y no tienen los equipos necesarios. No hemos empezado a trabajar como se planteó de las comisarías. Lo primero que había, capital humano. ¿A qué líder mando yo de comisario? O de jefe provincial cuando tú has sido jefe. Yo buscaba líderes. Entonces, tú eres responsable, en el caso acá con Miguelito, cuando era coronel, Cañete, me transformó Cañete. Pero era el líder. Entonces yo con esa experiencia propuse 2.300 líderes, está en el plan de gobierno, para nombrarlos a comisarías, unidades de patrullaje, las divincris y todos los lugares donde tengan que comandar y manejar personal, recursos humanos y logísticos. Eso no se ha dado. Entonces empecemos por la cabeza. Si yo tengo buenos comisarios, líderes que se pueden sacar de 14.000 policías, vamos a lograr. De allí viene incrementar con personal adecuado y los horarios. También les hice un planteamiento de horarios. Yo era enemigo y se planteó del 24x24. Debemos trabajar en 4 grupos, como lo hacíamos antes, ¿te acuerdas, Miguelito? Ya se eliminó. No se ha eliminado. ¿No todavía? Han retrocedido. Han retrocedido. No, claro, porque... O sea, en la campaña fue la bandera entre la postulante Keiko Fujimori y el postulante Pedro Pablo Kuczynski, que la bandera. Keiko decía no y Pedro Pablo decía eliminamos el 24x24. Pero se ha eliminado. No se ha eliminado. No. Claro. Entonces le cuento... Porque ahora van a volver a dar seguridad en los bancos. Con el 24x24, ¿qué pasa? Trabaja el 25% del personal de policía. Porque está 50% hoy día, 50% mañana. Pero de ese 50% quítale la mitad. Entonces de los 120.000 policías te están trabajando 30.000 policías. Aparte los administrativos, entonces no tienes gente en la calle. Y de una vez por todas se tiene que trabajar con el 100% de policías en los 4 grupos. Entonces, cuando hay 4 grupos, tienes 75% trabajando y 25% de franco. Entonces podemos lograr eso. ¿Qué ocurre cuando tenemos este 24x24? En provincias, los policías no trabajan todos los días. Están 8 días y a los 8 días se van a la ciudad y abandonan y se queda la mitad. Entonces los alcaldes
y en los pueblos justamente, y acá también en los distritos, sufren ese problema porque los policías, igual los profesores, el problema no solamente es de la Policía Nacional, también en educación, se van a la capital del departamento. Por ejemplo, en Ayacucho, en las provincias, en Coracol, en los lugares, se van a Ayacucho, en Arequipa igualito. Entonces abandonan sus lugares. Entonces no se ha arraigado la función policial en la sociedad que la necesita. Entonces, otra de en los planes de gobierno, empoderar a la Policía Nacional en el tejido social. No se ha hecho. Entonces, ¿qué es lo? Al contrario, le hemos desempoderado. Porque cuando hablamos de estos mega operativos, decimos se capturó a tantos delincuentes y 24 policías. Exacto. Sin embargo, ahorita ya salieron 17 policías. ¿Por qué? Porque agarramos a cualquiera inocentes, pero por el pantallazo, y eso es malo trabajar así, malogramos imágenes y dignidades de familias y de personas. Entonces, es mentira, y en cada uno de los operativos que presentan policías, 4 o 6 policías, después resulta que no es un policía el que resulta responsable, pero ya hemos manchado el honor de esa familia y hemos manchado el honor de la policía. Incluso el Ministerio del Interior informaba, pues, ¿no?, que son más de 300 los efectivos de la policía que han sido arrestados por haber cometido diferentes delitos en lo que va de esta gestión. Ahora, como usted señala, se necesita una debida investigación para determinar si efectivamente cometieron delito, porque después tenemos un juez que los libera, pero ya queda su imagen mellada y manchada. Yo creo que ahí debe haber un protocolo de intervención entre policía y Ministerio Público. Sabemos que el que tiene la responsabilidad de la carga, ¿no?, de demostrar el delito es el Ministerio Público, pero quien hace la investigación es la policía. Pero el responsable de la investigación preliminar es el titular del Ministerio Público. Entonces, yo digo, cuando salgan a una conferencia de prensa y ya tengan los elementos suficientes probatorios, los indicios convertidos en evidencias, salgan Ministerio Público y policía interviniente, ese equipo, a demostrar qué es lo que han logrado. Acá salimos políticamente a dañar a la institución para después decir es conveniente reestructurarla, es conveniente desarmarla. Entonces, perdón que le interrumpa, porque lo cierto es que no podemos tapar el sol con un dedo, hay malos elementos en la institución. Hay malos policías. Y la ciudadanía también reclama eso, ¿no? No puede perdonar que haya policías que ayuden a las bandas, las bandas, que les den facilidades, les den datos, y uno se indigna porque confía en su policía. Entonces, ¿cómo, brevemente para irnos a una nueva pausa, cómo erradicar a los malos elementos de la institución? Mire usted, en un conglomerado pues de 123.000 personas, que es la Policía Nacional aproximadamente, tiene que haber malos elementos. Somos más de 100.000, 123, hay malos elementos. Pero esos malos elementos que existen en la Policía Nacional, la institución tiene que tener un procedimiento, una estrategia, y para eso está la contrainteligencia de la institución, que va determinando y perfilando a aquellos policías que presentan signos exteriores de riqueza, por ejemplo. Un suboficial con un Yaris, alhajas, casa de playa, entonces, ¿de dónde? Entonces, es la misma institución la que va monitoreando a través de las oficinas de contrainteligencia para que esos malos elementos, uno, sean sometidos a una investigación administrativa disciplinaria. Segundo, si en esta investigación se determina que hay delitos, a través de los procuradores presentar las denuncias correspondientes al fiscal. Pero no solamente eso, lo que ha dicho el general Montoya tiene razón. Solamente la única autoridad que va a determinar que usted es un delincuente es un juez. Lo que se hace es las actividades preliminares a un largo proceso de judicialización. Y para esto, la carga de la prueba es fundamental. Porque si la carpeta fiscal que formule el fiscal no tiene el peso de una carga de la prueba, sucede lo que está sucediendo, que hay policías que de una manera abrupta ingresan a sus domicilios, les ponen la pistola, los capturan, los enmarrocan, hacen todo un problema a la familia, lloran los hijos, la esposa se desespera, y que cuando van a la primera relación de interrogatorio con el fiscal determina que esta gente no tiene ningún vínculo con el delito que se investiga. O en el caso de que el fiscal lo denuncie ante el juez
en toda esa investigación que hace determina eso, entonces le dice, señor, vaya usted a su casa, claro, y va usted a seguir en el proceso, pero en libertad. Entonces, lo que dice Lucho Montoya es correcto. Tenemos que realizar investigaciones donde la carga de la prueba sea la mejor herramienta para sacar a los malos policías de la institución, pasando por el debido proceso, el derecho a la defensa, que son fundamentales para que después un abogado no nos tire al suelo los casos. Bien, bueno, muchísimas gracias a ambos por en esta primera etapa de su intervención. Tenemos que hacer una breve pausa, pero al regresar vamos a hablar sobre el mapa del delito. ¿Qué significa o quiénes son los facilitadores del delito? Si están funcionando estos programas como Mi Barrio Seguro, el programa de recompensas, y también van a tener la oportunidad de escuchar al público. ¿Qué opina sobre la inseguridad ciudadana? Ustedes ya sabrán las respuestas. Tenemos que hacer una breve pausa y ya regresamos.